ni. Entonces, ñoka yachachini, yo enseño. Por ejemplo, ñoka quechwata yachachini. Ñoka quechwata yachachini, yo enseño quechua. Muy bien, vamos entonces a la segunda persona que sería tú. En quechua se dice kan. Kan. Volvemos a copiar lo que es la raíz, porque va a ser para toditas la misma. Y ahí solamente aumentamos la desinencia, que en este caso para la segunda persona sería kan yachachinki. Kan yachachinki. Tú enseñas. Y matatas yachachinki, ¿qué es lo que tú enseñas? A ver si me dejas ahí en los comentarios como ejemplo. Muy bien, pasemos a la tercera persona, que en castellano pues sería él y ella, pero en quechua únicamente es pai. Entonces volvemos a copiar la raíz del verbo de esta manera y ahí aumentamos lo que es la desinencia verbal, que para la tercera persona únicamente aumentamos una N. Entonces, pai yachachin. Por ejemplo, podemos decir pai inglesta yachachin. Muy bien.